No puedo deducir que Dios envió a su Hijo a morir por mí con tan solo mirar las montañas, así como tampoco puedo comprender que Él resucitó de entre los muertos al tercer día al observar los ríos. Mucho menos puedo comunicar que Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al caminar por el campo. Nada de eso es posible porque para eso necesitamos las palabras. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, parece que hoy le estamos dando vuelta a esta idea que la mayoría de nosotros ha escuchado en algún momento de su vida, y es que es un poco contradictoria en sus palabras, y es lo siguiente: como creyentes debemos predicar el Evangelio y, si es necesario, usar palabras. Explícanos eso. Sí, lo que estoy diciendo es que siempre es necesario usar palabras. No se puede predicar el Evangelio sin palabras. Nadie puede ser convertido sin que sea comunicada la verdad. Que Cristo murió por los pecados y que resucitó para nuestra justificación. El Evangelio tiene que ser comunicado con palabras, aunque eso no disminuya la importancia de las obras, claro está. Pero las obras sin palabras no pueden producir salvación. El Evangelio nos ha sido dado en Cristo, que es el Verbo de Dios, y hay una razón por la que esto es así. O sea, Colin, que lo que estás haciendo es retándonos. Y el reto es que siempre debemos estar listos para defender nuestra fe y listos para compartirla. Así es, y ese es el lenguaje de Pedro. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Me fascina la idea de que los no creyentes puedan ver esperanza en un cristiano. Esa esperanza será la marca distintiva de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Por qué esa persona tiene tanta esperanza cuando el mundo está como está? Debemos estar listos para dar una respuesta a esa pregunta. Y la única respuesta a esta pregunta tiene que ser Cristo. Veremos eso hoy en la primera carta de Pedro, capítulo 3, y nos estaremos enfocando en los versículos 13 al 22. Con esto damos inicio al mensaje Nueva Confianza. Aquí está el pastor Colin. Ahora, hemos estado viendo mientras estudiamos la primera carta de Pedro que convertirse en cristiano implica mucho más que una decisión de creer en Jesús. De hecho, cuando te convertiste en cristiano, experimentaste un nuevo nacimiento, a una esperanza viva a través de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y el nuevo nacimiento fue el comienzo de una nueva vida en la que Dios nos llama a seguir el camino de la santidad. Nos han dado un nuevo ministerio haciéndonos sacerdotes para servirle y adorarle juntos. Y vimos también que Dios os ha dado un nuevo propósito, que analizamos en el capítulo 2, versículo 12. Nuestro objetivo es vivir de tal manera que las personas que se resisten a las buenas nuevas de Jesucristo lleguen algún día a glorificar a Dios. Ahora, esa es una tarea enorme porque vivimos en un mundo que se resiste a las buenas nuevas de Cristo. De manera que, ¿cómo vamos a hacerlo entonces? Pedro nos da 3 respuestas y hemos cubierto 2 hasta el momento. La primera, si recuerdas, en el capítulo 2, versículos 13 al 25, es que debemos aprender a vivir de forma redentora. Él nos da el ejemplo de Jesús, que cuando le insultaron no respondió con insultos, cuando sufrió no hizo amenazas, sino que confió en Dios, quien juzga con justicia. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, y por sus heridas hemos sido sanados. Jesús trajo la gracia de Dios a la oscuridad de un mundo caído. Ahora, Pedro dice que ese es un ejemplo para nosotros en el versículo 21 del capítulo 2. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Por lo tanto, para que las personas que no glorifican a Dios lleguen a glorificarlo algún día, el primer paso debe ser que aprendamos a actuar de forma redentora. Esto puede significar confrontación abierta en algunos casos o perdón silencioso en otros, pero el objetivo en lo que hago y digo es abrir paso a la gracia de Dios en situaciones difíciles y oscuras. En segundo lugar, vimos que si queremos que las personas que se resisten al Evangelio lleguen a glorificar a Dios algún día, debemos orar efectivamente.
Eso lo vimos en el capítulo 3, los versículos 1 al 12. Aprendimos que no hay oración efectiva apartada de una vida de rectitud, y Pedro nos anima a perseguir esa vida. Si estás casado, te habla sobre la manera en que deben compartir sus vidas en el capítulo 3, versículo 7, para que sus oraciones no sean estorbadas, dice. Es por eso que nos llama a todos, casados o no, a alejarnos del mal y buscar la paz en nuestras relaciones. En el versículo 12, Pedro dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y si queremos que Dios esté atento a nuestras oraciones, entonces hay un camino recto que debemos seguir. Ahora llegamos a la tercera parte de la respuesta de Pedro sobre cómo las personas que no desean glorificar a Dios pueden llegar a hacerlo algún día. Y es muy simple. El pueblo de Dios debe hablar con valentía, y eso lo veremos en los versículos 14 y 15 del mismo capítulo 3. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Ves lo que está diciendo aquí? Si las personas que se resisten a la verdad de Dios van a llegar algún día a glorificar a Dios, deben en algún momento escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Actuar de forma redentora y orar eficazmente puede abrir la puerta para que la verdad de Dios entre en la vida de una persona. Pero en algún momento, si van a ser salvos, alguien tiene que poner las buenas nuevas de Jesús en palabras. Así que Pedro dice que debemos estar siempre listos para dar una razón y explicación de la esperanza viva que hay en nosotros. Ahora, la cultura de hoy en día no le da mucha importancia a las palabras. ¿Conoces la frase, una imagen vale más que 1000 palabras? Las palabras son tonterías hoy en día. Eso es lo que dice la cultura de hoy. Imagínense, eso es lo que necesitamos. Pero pensemos en eso por un momento, porque es un tema importante en nuestra cultura y va al corazón mismo del gran reto de poder comunicar el Evangelio. Cuando Gutenberg inventó su imprenta, toda una cultura se formó en torno a las palabras escritas. Pero vivimos ahora en la era del video y nuestra cultura no se forma alrededor del poder de las palabras, sino del poder de las imágenes. Por ejemplo, durante el debate presidencial en los Estados Unidos en el 1960 entre los dos candidatos presidenciales del momento, John F. Kennedy y Richard Nixon, aquellos que escucharon por radio el debate pensaron que uno había ganado, pero los que vieron el debate por televisión pensaron que el otro fue el ganador. ¿Por qué? Porque en la televisión una persona se veía más nítida que la otra, se veía mejor que la otra. El poder de la imagen sobre la palabra. Como se ve una persona, se vuelve más importante que lo que esa persona realmente dice. Ahora, las palabras y las imágenes son ambos medios poderosos de comunicación. Las imágenes tienen el poder de impactar. Es por eso que las usamos en publicidad. Es por eso que tenemos ayudas visuales para apoyar nuestras ideas. Pero mientras las imágenes tienen el poder de impactar, las palabras tienen el poder del contenido. Por eso las palabras son tan importantes en la comunicación del Evangelio, porque nuestro objetivo no es solamente producir una impresión general sobre Dios. Nuestro propósito es comunicar un mensaje específico sobre Jesucristo. Ahora, las imágenes pueden contar una historia y pueden establecer un estado de ánimo, pero no pueden presentar un caso ni hacer un argumento. Para eso se necesitan palabras. Un experto en comunicación ha demostrado de manera muy útil el poder de las palabras al pedirle a sus estudiantes que comuniquen un mensaje mediante imágenes. Y te voy a dar solo 7 declaraciones muy simples. La primera puede que la resuelvas fácilmente, pero después de esa vas a ver cómo se te complica. Aquí va la primera imagen. El gato se sentó en la alfombra. Creo que podrías comunicar eso con imágenes, ¿verdad que sí? Siguiente.
el gato no está en la alfombra. La número 3, el gato estaba en la alfombra. Número 4, el gato le gusta estar en la alfombra. Número 5, el gato no debería estar en la alfombra. Número 6, gato, sal de la alfombra. Número 7, si el gato no sale de la alfombra, le daré una patada. Ahora, toma ese mismo ejemplo y aplícalo al Evangelio. ¿Cuál de las siguientes podrías comunicar con imágenes? Número 1, Jesús murió en la cruz. Esa podrías ponerle en una imagen. Número 2, Jesús murió en la cruz por tus pecados. Número 3, Jesús, quien murió en la cruz, te llama a arrepentirte. No puedes comunicar eso con imágenes, solo puedes comunicarlo con palabras. Las obras de misericordia son tan importantes porque abren la puerta a la disposición de recibir el Evangelio. Son una expresión del amor de Jesucristo y por lo tanto glorifican a Dios. Pero si queremos ver que las personas lleguen a glorificar a Dios, el mensaje debe en algún momento y de alguna manera ser puesto en palabras. No es suficiente decir, mi vida habla de Jesús. Si alguien va a ser salvo, el mensaje debe ser puesto en palabras. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Confianza, el cual forma parte de la serie 10 claves para entender la vida cristiana y el cual es un estudio sobre la primera carta de Pedro. Puedes escuchar cualquier mensaje que te hayas perdido visitando abrelabiblia.org. Y si Dios ha usado esta serie o cualquier otra enseñanza del pastor Colin en tu vida, por favor contáctanos y comparte tu historia. Eso animaría mucho al pastor Colin y a todo el equipo de Abre la Biblia. Cuando visites nuestra página web, solamente dirígete a la sección Contáctanos y comparte tu historia. Además, mientras estás allí, navega para conocer nuestros recursos gratuitos como libros, artículos y recorridos a través de la Biblia. Ahora regresamos al mensaje. Aquí está el pastor Colin. Ahora encuentro muy significativo que cuando Dios eligió comunicarse con nosotros, usó tanto palabras como imágenes. Él nos habla visualmente en la creación y nos habla verbalmente en las Escrituras. Piensa en esto. Dios nos habla visualmente en la creación. El Salmo 19:1 nos recuerda que los cielos proclaman la gloria de Dios. Un día transmite el mensaje al otro día. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Dios nos habla visualmente en el esplendor y la gloria de su creación. Y Pablo dice en Romanos 1 que el poder eterno de Dios se ve claramente en lo que Él ha creado. Por lo tanto, cualquier persona que camine por este mundo y no perciba que debe haber un Dios de gran y eterno poder, debe estar viviendo en este mundo con los ojos cerrados. La creación me dice que Dios es grande y la comunicación visual me dice que Dios es poderoso. Es decir, me da una impresión general de la grandeza de Dios. Pero la creación y la comunicación visual no pueden decirme que Dios me ama. No puedo deducir que Dios envió a su Hijo a morir por mí con tan solo mirar las montañas. Tampoco puedo comprender que Él resucitó de los muertos al tercer día al observar los ríos. Mucho menos puedo comunicar que Él regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al caminar por un campo hermoso. Nada de eso es posible, porque para eso necesitamos las palabras. Y es por eso que Dios nos habla verbalmente en las Escrituras. El gran teólogo Juan Calvino lo expresó de esta manera. Él dijo que la Biblia es como un par de gafas, como unos anteojos. Y si utilizas anteojos o lentes de contacto, sabes cómo se siente cuando no los tienes puesto. Todo se mira borroso. La revelación visual de Dios nos deja con una impresión general de alguien que es muy grande. Pero cuando lees la Biblia, es como ponerte los anteojos, porque Dios nos habla directamente y entonces vemos más claramente quién es Él. Y las palabras de Dios son poderosas. Vimos en el capítulo 1, versículo 23, que nacimos de nuevo. ¿Cómo?
a través de la palabra viviente y perdurable de Dios. El nuevo nacimiento, esa transformación interior en una persona, ocurre cuando la semilla viviente de la palabra de Dios es plantada en el suelo de tu alma y es regada por la obra del Espíritu Santo. Por supuesto que el alma de algunas personas es como tierra dura, por lo que no tiene sentido lanzar semillas sobre esa tierra dura, ¿verdad? La tierra dura necesita ser preparada primero. Hay que prepararla de antemano. Y los corazones endurecidos de las personas se ablandan cuando los cristianos actúan de forma redentora y cuando oramos eficazmente. Es por eso que estas cosas son tan importantes, por cuando el corazón endurecido comienza a ser quebrantado en la bondad de Dios, debe llegar un momento en que la semilla viviente de la palabra de Dios pueda ser plantada. Y Pedro nos dice que cuando llegue ese momento, debemos estar listos. ¿Por qué? Porque tu capacidad y la de todo creyente para expresar la razón de la esperanza que hay en ti es uno de los grandes medios que Dios usará para traer transformación a la vida de otra persona. Ahora, esto no es fácil, y por eso lo que quiero hacer en este tiempo es compartir contigo algunas palabras de aliento que nos ayudarán en todo lo que tiene que ver con hablar de Jesús. Todos sabemos muy bien que una cosa es hablar de Jesús en la iglesia y otra muy diferente es hablar de Jesús fuera de la iglesia. Y quiero compartir un mensaje de aliento a partir de lo que Pedro nos dice en los siguientes versículos de 1 de Pedro 3, porque ha sido una gran ayuda en mi propia vida. Quizá algunos tienen un poco de prisa y piensan, dame la aplicación, dame lo esencial. ¿Qué tiene esto que ver con esto otro? Yo te pido solo 10 minutos, ¿de acuerdo? Tendremos que hacer un poco de trabajo, pero te prometo que valdrá la pena. Miremos juntos lo que Pedro dice en el capítulo 3, versículo 18, porque nos lleva de nuevo al centro de nuestra fe, hablando sobre la muerte de Jesús. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Luego dice en el versículo 19, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. ¿Y qué es lo que eso significa? Algunas personas piensan que después de que Jesús murió y antes de que resucitara, descendió al infierno y predicó el evangelio a las personas que habían muerto en tiempos del Antiguo Testamento. Si eso fuera cierto, eso significaría que al menos algunas personas tuvieron una segunda oportunidad de ser salvas después de haber muerto. Eso es muy importante, porque hay un número creciente de teólogos hoy en día que enseñan que algunas personas pueden tener la oportunidad de decidir por Cristo después de la muerte, y que algunos, quién sabe, quizás muchos, puedan ser trasladados más allá de la muerte, del infierno al cielo. Y cuando los teólogos discuten sobre esto, a menudo utilizan este pasaje de 1 de Pedro como su argumento. Esto es lo que dicen. Si Jesús fue y predicó el evangelio en el infierno, ¿por qué no deberíamos creer que incluso en el infierno habrá otras oportunidades para que las personas se salven? Entonces dicen que aquellos que no recibieron a Cristo en esta vida tendrán otra oportunidad para recibirlo después de la muerte. Y no perdería tu tiempo con este asunto si no fuera por el hecho de que si esto fuera cierto, deberíamos traer de regreso a casa a nuestros misioneros. Porque tenemos personas que están poniendo sus vidas en peligro a diario, personas que hemos enviado a otros lugares y que están arriesgando sus vidas en el Medio Oriente, en Indonesia y en otras partes del mundo, para poder llevar el mensaje de salvación de Jesucristo a otras personas que se resisten a creerlo. Y honestamente, si esas personas tuvieran otra oportunidad después de la muerte, realmente no habría necesidad de hacer nada de esto. Esta idea de que Jesús hizo un viaje incorpóreo al infierno entre su muerte y su resurrección para predicar a las personas que habían muerto en tiempos pasados tiene muchos agujeros. Déjame mencionarte solo 3. Primero, observa que Pedro nunca dice que Jesús descendió al infierno. Mira bien el pasaje y no encontrarás la palabra infierno en ningún lado.
No hay ninguna referencia al infierno en 1 de Pedro 3, y eso debería ponernos a pensar. Segundo, si Jesús realmente bajó al infierno para predicar el Evangelio, ¿por qué solo predicó a los espíritus que desobedecieron en tiempos de Noé? ¿Qué tenía de especial ese grupo? ¿Por qué no a las personas que fueron condenadas en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué no a otros pecadores que desobedecieron en cualquier otro momento de la historia? ¿Por qué solo a las personas de los días de Noé? Tercero, la idea de que algunos tendrían una segunda oportunidad de arrepentirse después de la muerte va en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Dice el autor de los Hebreos que está establecido para cada persona morir y después de eso el juicio. Hay un gran abismo que está fijado en la muerte. Hay oportunidad para responder a la gracia de Dios en la vida, pero no más allá de la muerte. Ahora, aquellos que creen que Jesús predicó en el infierno entre su muerte y su resurrección, a menudo citan la declaración del credo de los apóstoles que dice: Él sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Y en la siguiente línea dice: descendió al infierno. Eso es lo que dice el credo de los apóstoles. La mejor manera de entender el credo de los apóstoles es recordar que Jesús experimentó todas las dimensiones del infierno en la cruz. Durante las 3 horas de oscuridad, Él llevó nuestros pecados. Piensa conmigo en eso. Durante las horas de oscuridad en la cruz, cuando estaba consciente, la ira de Dios fue derramada sobre Él. Fue completamente abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Llevó el peso de nuestra culpa y vergüenza acumuladas en una total oscuridad. Estuvo en agonía, consciente en cuerpo y alma. Eso es el infierno. Y podemos confesar con gozo el credo de los apóstoles. Aunque les interesaría saber que la frase descendió al infierno no se incluyó en el credo de los apóstoles hasta alrededor del año 700 después de Cristo. Pero podemos confesar con gozo el credo de los apóstoles porque Cristo descendió al infierno, experimentó todos sus horrores, probó cada dimensión de su dolor, pero lo hizo desde la cruz. ¿Has respondido a la gracia de Dios? ¿Has venido a Él pidiendo su perdón y comenzando esa relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo? Tal vez te gustaría hablar con alguien sobre esto y tal vez estés listo para hacerlo. Nos encantaría que te pusieras en contacto con nosotros aquí en Abre la Biblia. Visita abrelabiblia.org y haz clic en el botón Contáctanos. Allí puedes hacer las preguntas que tengas sobre la fe, sobre la vida cristiana, o simplemente compartir cómo Dios ha obrado en tu vida a través de las enseñanzas del Pastor Colin. Tus testimonios alientan grandemente al Pastor Colin y a todo el equipo de Abre la Biblia. Así que visítanos en abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cómo Noé, al igual que nosotros, estaba rodeado de personas que se resistían profundamente al Evangelio.